eso solo beneficia a los magnates. Y creo que en este momento histórico el presidente tiene que ver que los duros golpes son magnificados o creados, generados desde esos medios de comunicación que siguen chupando de la ubre, de esos que siguen beneficiándose a lo mejor, no de los miles de millones, pero sí de los cientos de millones, con honrosas excepciones, Daniel. Sí, Vicente, desde luego, y lo señalaba Julian Assange hace algunos años, son los medios de comunicación quienes promueven la guerra. Y eso es evidente porque, por ejemplo, ahora en las tensiones, la provocación mediática está muy marcada, pero son los medios, son los fondos buitres, son las empresas energéticas globales, son las empresas tecnológicas globales, es el desacoplamiento tecnológico entre Estados Unidos y China, junto con el quiebre, por una parte, de la ruta de la seda y por otro, el tomar a Argentina dentro de la estrategia de la ruta de la seda. También tiene que ver con el intento de imponernos una agenda de fuerza de tareas en materia de litio, en materia de electricidad, que es la manera en la que John Kerry viene a rectificar la nota diplomática, la nota de su embajador, que no satisfizo a los intereses norteamericanos, porque por un lado ves el desplazamiento militar hacia Rusia, cuando viene un eje prácticamente a través de ductos que van a dar energía a toda Europa, gas, petróleo, gas, gasolina rusa a Europa, y sin eso Europa estaría fracasando. Y por el otro lado ves que México trata de mantener un distanciamiento respecto a las imposiciones y el control de las grandes empresas en este sector. Pero cuando tú analizas esto como lo que nuestros maestros de esta tarde, Guadalupe Correa, Ángel Valderas Puga, establecen en sus reflexiones, tendríamos que ir más a fondo, querido Vicente, porque tú tienes al hijo de un personaje que endeudó a Pemex desde una forma terrible, siendo director de Pemex. Es importante analizar que Adrián Layú, hijo, ¿sí? Es secretario de Movilidad de la Ciudad de México, pero su padre, ¿sí? Fue el que generó una deuda, un negocio, si mal no recuerdo, de 115 mil millones de dólares, que significó facturar a favor de Schlumberger, a Pemex Exploración y Producción, en 12 años que fue consejero administrativo, la Yu padre, ¿no? Entonces, la 4T no se termina de sacudir todo esto. Y si analizas, por ejemplo, cuál es la posición que tiene el padre de Adrián Layú, secretario de Movilidad y Transporte, al que todo el mundo le aplaude los teleféricos, lo cual es muy bueno, pero tampoco es la gran innovación, aunque sí ayuda mucho. Desde luego, es presidente de la consultora Petrométrica desde 2006, que pertenece a los consejos de administración de Ternium Trinity Industries, y es asesor de Morgan Stanley en Londres. Entonces, ahí está enquistado en el gobierno de la Ciudad de México el hijo de este personaje que logró hacer un endeudamiento mayúsculo a petróleos mexicanos. Las redes son muy fuertes, te llevan literalmente al exconsejero jurídico de la presidencia, que tenía el litigio de Billy Álvarez, cuyos representados están prófugos de la justicia, la mayoría de ellos, que tiene también la protección como testigo, colaborador, no sé si la alcanzó, pero no hemos sabido nada realmente de Emilio Cebadúa, que es tan culpable de esta dramática estafa maestra, porque era prácticamente el oficial mayor de Rosario Robles en Sedesol y en Sedatu. Y él está en su casa, no sé si viéndonos, ¿verdad? A lo mejor está viendo una película en una plataforma de streaming, pero transfirió 11 millones en Las Vegas a su familia para hacer apuestas, para hacer juegos. Y por el otro lado ves que pues se detiene una orden de aprehensión o no se ve claro el tema de Riquín Canallín, ahora dicen Profugín,
respecto a esta situación donde cambia de abogado en una estrategia y establece una diatriba desde el oráculo de YouTube contra la Cuarta Transformación. Entonces, los hilos todavía tienen mucha distancia que recorrer la 4T para poder jalar esto. Y te voy a decir por qué, Vicente. Te voy a decir por qué. Porque si estas cosas no se ajustan en la Cuarta Transformación, todos esos prófugos de la justicia en este momento, toda esta situación dramática que se le presenta a un periodista como Loret, que está contra la pared, toda la situación de que se caigan en el fango todos los que se dicen yo soy Loret, ¿sí? Terminará por generar una recuperación en una estrategia legal que pudiera tardar 5 o 7 años, en lo que llega un próximo gobierno, se distienden las cosas, tienes el caso de Elbester Gordillo, Duarte va a salir de la cárcel, Billy Álvarez va a salir de la exclusión, de la circunstancia de ser prófugo junto con un montón de sus secuaces, y se acabaron las fichas rojas de Interpol, Cabeza de Vaca va a seguir pues libre como el viento. Entonces ese es el problema estructural que se enfrenta a la guerra híbrida respecto a la inacción judicial y respecto al lawfare, porque aquí viene otra cuestión fundamental. Esto realmente es el drama estratégico. ¿Quiénes estaban al frente? Periodistas contra Cristina Fernández en Argentina. Jorge Lanata, un periodista así del estilo de Loret y del estilo de Joaquín López Dóriga, no digas más, es una mezcla de los dos, con ínfulas de super sabio. Este cabrón, que no se cansó de decirle yegua a Cristina Fernández y que le dijo que se iba a morir a la expresidenta de Argentina, te vas a morir, vas a quedar sola. Así eran sus consignas cuando Macri había llegado al poder. Estaba patrocinado por Paul Singer, administrador de fondos buitre desde Nueva York, y ellos también tenían el control del fiscal Nisman, quien había montado el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, que después se suicidó porque no hay argumentos de que haya sido un homicidio, y se suicidó a pocas horas de ir a declarar la traición de Cristina por un tema que tenía que ver con la explosión de la Asociación Mutual Israelí en Argentina, que era un tema utilizado para encarcelar a Cristina Fernández. Entonces, a lo que yo voy, Vicente, en esta frenética intención de hacer reflexionar la importancia de este momento histórico para el país, es la recomposición de estas estructuras, en donde volveremos a ver a Loret después en Televisa, en 7, 8 años, si no se actúa, en donde Ricky Riquín Canallín volverá a contender en las elecciones, y donde quien va a actuar para un nuevo golpe a la democracia es Felipe Calderón. Bueno, pues ya que mencionas a Felipe Calderón,